Hola, buenas tardes. Hoy pretendo hacer un análisis al libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural de Agustín Laje y Nicolás Márquez. En primer lugar, ya el nombre de este nos evoca al clásico libro de Stéphane Courtois, El libro negro del comunismo de 1997. Texto que denuncia los crímenes producidos por los estados en los socialismos reales, sobre todo el soviético y el chino. De partida, el título del texto de Laje me parece erróneo, pues no se puede comparar los crímenes de los socialismos chinos y rusos con las acciones de la nueva izquierda en América Latina, que no tiene un trasfondo criminal. Por ejemplo, el movimiento LGTB o el feminista, o el movimiento contrario al aborto, no tienen un componente criminal como si podría tenerlo los socialismos chino o soviético. Por tanto, ya de entrada, la comparación es forzada. Situación que veremos a lo largo de todo el libro, donde las interpretaciones de los autores en muchas ocasiones son esquemáticas, son rígidas, y tratan de hacer encajar los hechos en corsets conceptuales demasiado inflexibles ante realidades que son diversas. Los autores no advierten nada de eso. Sus interpretaciones son arriesgadas y en muchos casos se quedan cortas frente a diversidades conceptuales, el cual no pueden hacer conjugar ante un trabajo que ya de antemano viene con un sesgo prejuicioso y unilateral. Las tesis. La tesis de los autores en términos resumidos intenta asociar la urgencia de la izquierda contemporánea, cuya derrota política los hace salir a buscar a nuevos actores subalternos, como las mujeres, los homosexuales y los movimientos de liberación sexual. Bueno, la nueva izquierda es una estrategia de la izquierda cuando no tiene el poder del Estado. ¿Por qué? Porque es una estrategia para fracturar a la sociedad. Hay una máxima de la politología muy conocida por todos que dice: divide y reinarás. Es decir, de la fractura social hay alguien que siempre saca su tajada, hay alguien que siempre le saca el jugo. Antes ellos trataban de predicarle a la clase obrera, a los desposeídos del mundo, a quienes decían representar. A partir de ahora están buscando nuevos agentes de conflicto, nuevas formas de explosión social, y para ello se valen de otros actores de la comunidad política. Esta crítica hasta cierto punto es correcta, pero no porque exista un instinto maquiavélico de la izquierda por buscar cuotas de poder a despensa de estos actores sociales, sino porque efectivamente la integración de estos a lo largo de su historia ha sido escasa. Esto también es el resultado de un proceso de autocrítica dentro de la propia izquierda, el cual, históricamente hablando, tiene cuota de responsabilidad en la invisibilización de estos actores ya mencionados. Cabe considerar además el poder que estos movimientos han conseguido gracias a su propia tenacidad y organización, lo cual han podido asustar no solo a la derecha conservadora, sino parte de la izquierda que considera de manera parcial la integración de estos movimientos, en cuanto muchos de estos actores escapan de las lecturas centradas en la categoría de clase social. De hecho, por cierto, el movimiento feminista o el LGTB es un movimiento pluriclasista. Puede integrarlo mujeres burguesas como mujeres populares, homosexuales de clase alta o media, como LGTBs de sectores empobrecidos. No hay un punto de apoyo que defina completamente la identidad en términos de clase social. Prueba de ello es el líder de Móvil, Rolando Jiménez, antiguo militante del Partido Comunista, y por la vereda contraria, Iguales, que posee un perfil de clase media y alta, como ocurre con Pablo Simonetti, Luis Larraín, Antonio Bascuñán. La crítica. Para empezar la crítica, quiero revisar varios puntos que a mí me interesa poner en revisión. Primero, es un texto que en términos generales está muy bien escrito, siendo este uno de sus máximos méritos. Es un libro que se hace entender bien, y se puede avanzar en él, sin mayores problemas. Es un texto ligero, sin ciutiquerías literarias. Posee un lenguaje muy directo. Aspecto que nos parece valorable. Por ejemplo, el primer capítulo ofrece un recorrido sintético sobre la transición del marxismo, de naturaleza ortodoxa, hacia el postmarxismo, posicionando como puente de conexión, el concepto de hegemonía de Gramsci, entre el marxismo tradicional con el neomarxismo. En general, el capítulo es muy sintético y claro, además que la síntesis es precisa y eficiente. Además, estamos de acuerdo con algunas definiciones de los autores, como el rol del intelectual orgánico, que su trabajo político forma parte integral de su trabajo teórico.
Si bien han florecido críticas que posicionan como comillas innecesario este capítulo, a nuestro juicio esto no es así, pues los autores ofrecen con este relato panorámico, un contexto necesario para introducir la organización temática del trabajo. Sin embargo, aquí empiezan los problemas. Se extraña en el trabajo de Laje y Márquez, la presencia de un estado de la cuestión bibliográfica, que apoya el problema de investigación. Esto nos parece grave, puesto que esto último, es una formalidad científica mínima, que formula el proyecto de investigación, y por tanto, contribuye a explicitar sobre qué posición teórica se ubica. Tampoco escruta obras anteriores con las cuales dialoga, sino apenas se limita a ilustrarlas. Varias fuentes de este tipo caen en el precedente anteriormente nombrado, es decir, se limita a ilustrar el pensamiento de teóricos marxistas, o economistas neoliberales, pero no dialoga con ellos, lo cual hace que no se visualice de modo crítico, cuál vendría a ser su aporte novedoso, en relación a la producción teórica anterior. Esto último, genera la sensación, de que su trabajo no dice nada sustancialmente nuevo, o más bien, que los resultados de su investigación, repite el cansino discurso anticomunista, propio de los sectores conservadores de América Latina. Solo que extrapolado de manera forzosa, hacia los movimientos de género y sexualidad. También cabe mencionar el tipo de lenguaje que usan los autores, el cual carece de formalidad en varios pasajes, por ejemplo, el lenguaje de condena que usa para referirse a la izquierda. Lenguaje que sin duda, le quita rigurosidad al escrito. Este lenguaje es contrario al lenguaje científico, que es uno que invita a la comprensión. El científico social y político no es un juez o un árbitro. Es un comprensor de la realidad social. Por ello, se hace necesario una revisión del uso de conceptos de los autores. Un ejemplo de ello, es el uso del término comillas ideología de género. El concepto original, es el de teoría de género. Esto se debe a que el género, es una categoría de análisis de las ciencias sociales. No es una ideología únicamente al servicio de un proyecto político. Sino, tiene un trasfondo empírico. Al hablar de teoría de género o estudios de género, nos referimos a un campo interdisciplinario, donde por medio de la investigación social, buscan comprender el modo en cómo interactúan los géneros en la vida social. No es lo mismo que feminismo. También se incluye en el estudio de la masculinidad. Laje y Márquez tienen una obsesión por un discurso maniqueo, que cree que las feministas desechan el componente biológico, en el modo en cómo se construye la sexualidad. Esto es inexacto. De hecho, para las feministas, la construcción del género, sea de manera sociocultural, como biológica, no son dicotómicas. Incluso pueden coexistir perfectamente. Al respecto, revisemos una opinión de Laje sobre el mismo. Esto acontece hoy en todo el mundo occidental, la idea de que nuestra sexualidad es una construcción de la cultura. Que si yo soy hombre es porque la cultura me hizo ser hombre y no porque hay algo natural en mi cuerpo que me hace ser hombre. Eso es anticientífico, por eso es ideológico, pero también es ideológico porque está al servicio de un proyecto político, que es el proyecto de desgaste social que lleva adelante las nuevas izquierdas. Laje atribuye la segunda ola del feminismo al marxismo, en el sentido que la primera ola, que se encuentra cargada de un discurso liberal, poco a poco, empieza a degradarse por una supuesta inclinación al marxismo. Aquí citamos a Laje, no otro que Ludwig von Mises, advirtió en 1922 por donde se había empezado a desviar el feminismo, no se equivocaba Mises, y así fue como las subsiguientes olas del feminismo, no solo se despojaron del discurso liberal, sino que se reubicaron en la trinchera del frente. De hecho, el autor plantea que la segunda ola feminista nace con el Mayo francés de 1968, y eso no es así, parte con el movimiento sufragista de la primera mitad del siglo XX. Esta idea de Laje descansa en razón del supuesto ataque a la propiedad privada y al capitalismo de las feministas, en tanto estos representan elementos constitutivos del discurso del feminismo de segunda ola. En muchos casos, estas definiciones son anódinas, en el sentido que utiliza cierta maña para interpretar algunas consideraciones. Por ejemplo, en los autores hay una definición un tanto tramposa de Simone de Beauvoir, de su persona, su filiación política, y sus textos. Laje afirma que Beauvoir es básicamente la fundadora de la comillas ideología de género, por su famosa frase que dice no se nace mujer, se llega a serlo.
Quienes hemos leído El segundo sexo podemos advertir que Beauvoir reconoce algunas diferencias biológicas que incide en cada uno de los géneros, y también podemos entender esta frase en el contexto que se publicó su libro. En síntesis, la obra de Laje y Marqués nos parece una obra presa de su propia ideología. Esta crítica no viene a faltarle el respeto a Laje o Márquez, de hecho me parecen personas con altos estudios. Sin embargo, el libro negro de la izquierda nos parece un trabajo hecho a priori. Una obra que viene a convencer a quien quiere convencer, cuyas interpretaciones son antojadizas y no planteadas desde una base científica. Por ejemplo, el hecho que oculte información, pero que sobreenfatice otra. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a La Voz del Subalterno, y comparte este video en tus redes sociales. Muchas gracias, buenas tardes.